Damos comienzo a la segunda parte, yo sigo admitiendo gente, del curso de cirugía general, bariátrica y miniinvasiva, que empezó el año pasado con el tema de legal, y que por problemas que ya sabemos todos, con el tema del paro de residentes y demás, hubo un parate de actividad, y retomamos hoy. La idea es que nos empecemos a comunicar por medio del campus y por los mails. Ya tienen todos el link de inscripción, pero todavía no tenemos la habilitación para que ingresen al campus, ya les va a llegar la contraseña. Así que la intención es de a poquito ir poniéndonos, ordenándonos en el campus, ya vamos a poner el cronograma, cómo van a ser las clases que siguen, y este año la idea es que sean 2 parciales y un final, que ya les vamos a contar la modalidad, las fechas y demás, ¿sí? Pero la intención es arrancar, y a medida que vamos pasando en las clases, vamos contando las novedades. Vamos a empezar con la doctora Paula Perurena, que es especialista en cirugía de cabeza y cuello, y hoy vamos a hablar de carcinomas tiroides. ¿No, Pau? Exacto. Muchas gracias por la participación, y te escuchamos atentamente. Bueno, gracias a ustedes por escucharme. Para mí es un gusto siempre dar clases a la residencia. Y la idea de hoy es hacer un paneo general, ya que tenemos 5 clases de tiroides y paratiroides. Seguramente todos han operado algo en el hospital o han visto. Así que bueno, voy a tratar de ser lo más clara posible y no detenerme en detalles que lo pueden leer de cualquier libro. Ustedes ya saben más o menos dónde está la tiroides, por delante del segundo anillo traqueal, está entre las 2 carótidas y obviamente por detrás de los músculos pretiroideos. La tiroides la podemos dividir en la enfermedad tiroidea en patología benigna y maligna. Vamos a empezar con los carcinomas. Esto lo vamos a pasar rápido porque lo pueden leer de cualquier libro. Mi idea es transmitirle más lo que es técnica y la experiencia personal. Sé que están en la residencia muertos de calor, con ganas de irse y que estuvieron trabajando toda la mañana desde muy temprano y seguramente tienen que hacer un montón de ingresos para mañana. Así que todas estas cosas las podemos ir pasando rapidito y lo pueden leer tranquilos. Total, todo esto que yo les voy a decir ahora es más que nada rama del patólogo, y en todo caso, una vez que nosotros hacemos el tratamiento de nuestra tiroides enferma, lo va a seguir después el oncólogo o el endocrinólogo. Los carcinomas se diferencian en los que tienen diferenciación tirocítica, entre los que encontramos, yo se los puse en rojo, el más frecuente, que es el carcinoma papilar. Después tenemos los de células C o el carcinoma medular, raramente viene solo. Los productores de calcitonina y tiroglobulina, y los indiferenciados, los propiamente dichos, que lo marqué en rojo porque es el más frecuente, y de los otros 2 nunca vi ninguno. Y alguna que otra vez he hecho una tiroidectomía total donde me apareció un linfoma tiroideo, pero ya les digo, en 20 años de especialista, 1 solamente. Y después tenemos los tumores conjuntivos primitivos, que nunca vi ninguno. El carcinoma papilar es el más frecuente dentro de los carcinomas, y siempre afecta a la patología tiroidea más a la mujer adulta que al hombre, en una relación de 4:1, aunque en los últimos años esta relación se está empezando a achicar, pero todavía no me animo a ponerles de 4:2/3 porque todavía no está bien consensuado en todos los libros. El tamaño es variable. Yo he visto carcinomas papilares de 10 centímetros y de menos de 1 centímetro, así que entre ese número tienen toda la gama que se puedan imaginar. Generalmente están mal delimitados. Cuando hacen una ecografía tiroidea les vienen espiculado con algunas calcificaciones, y normalmente suelen invadir el tejido tiroideo adyacente. Y es muy frecuente que sea bilateralidad o multicéntrico, y después vamos a ver cuál es la importancia de esto. La mitad tiene metástasis ganglionares, pero locorregionales, no suelen dar metástasis a distancia. Y dentro de estas variantes, el más frecuente es el microcarcinoma, generalmente es menor a 1 centímetro. Antes no estaban tan descritos los microcarcinomas porque en la ecografía tiroidea era más difícil diferenciarlos, no era tan bueno el diagnóstico por imagen hace 10 años atrás como ahora. Entonces ahora se diagnostican carcinomas en nódulos muy chiquititos, incluso menores de 1 centímetro, y con el advenimiento de la punción aspiración con aguja fina, que cada vez son más específicas, que se hacen con presencia de patólogo, los puedes detectar mucho más precozmente.
El microcarcinoma papilar rara vez tiene metástasis ganglionar. Y en general lo solemos encontrar en el contexto de otra enfermedad, como es el Graves, que es el estado hipertiroideo, autoinmune también, o el Hashimoto, que en general puede ser eutiroideo o hipotiroideo, pero también es autoinmune. Y también depende del lugar donde vive esta persona. Por ejemplo, en la zona de Cuyo, en nuestro país, es endémico, y también tiene alguna que otra variante étnica, pero vamos a tomarlo como que es lo más frecuente en mujeres que en hombres, y en el contexto de una enfermedad autoinmune. Los vesiculares o el carcinoma folicular son los segundos en frecuencia, y también predominan en la mujer más que en los hombres. Pero las mujeres con un carcinoma folicular son en general 10 años mayores, el grupo etario al que afecta, que las que afectan al carcinoma papilar. La metástasis por vía ganglionar es muy escasa, pero sí dan metástasis a distancia y por vía linfática, pulmón, hígado, hueso, y con gran frecuencia de recidiva si no se saca completamente. ¿Y cuál es la diferencia con la patología benigna, que es el adenoma folicular, que invade o no la cápsula? Y después tenemos los carcinomas mixtos. En general se dice que todos vienen de un precursor común, que son los tirocitos, y de las células foliculares o células C. No nos interesa mucho, esto ya va a depender de lo que vea el patólogo. Y el medular también tiene predominio femenino, pero muy discreto en comparación con las otras dos. Es raro, y un 30% de estos se asocian a las polineuroendocrinopatías múltiples, que son hereditarias, que son el NEM2A o el 2B, que lo vamos a ver más adelante. Son raros, y rara vez encontré alguno que otro esporádico. Y el carcinoma anaplásico o indiferenciado es muy raro antes de los 50 años, raro en mujeres, es más frecuente en hombres, y la mayoría son mayores de 70 años. Aunque últimamente se está viendo que en los hombres es muy frecuente el carcinoma papilar, la variante folicular, y se están viendo más patología tiroidea en hombres que hace 5 años atrás. Es el 5 al 15% de todos los tumores malignos de la tiroides. Tiene una evolución tórpida, rápida, en un periodo de 6 meses invade todos los tejidos extratiroides, y en general todos los síntomas que provoca son síntomas compresivos. El paciente consulta por la tiroides grande, un bocio grande, o dificultad para tragar es lo más frecuente, o con disfonía. ¿Y cuál es el tratamiento? El tratamiento en todos los casos va a ser la tiroidectomía total, con o sin vaciamiento ganglionar, generalmente de toda la cadena recurrencial, uni o bilateral, con vaciamiento radical modificado. Depende la ecografía que traiga el paciente y el método de diagnóstico por imágenes con el cual hayamos hecho el diagnóstico. No sé si se acuerdan o siguen usando en el hospital el centellograma, donde decían si el nódulo es frío, hipocaptante, es maligno, si es caliente, es benigno. No es tan así. Hay nódulos fríos que son benignos y hay nódulos calientes que son malignos. El diagnóstico me lo va a hacer la punción aspiración con aguja fina. Si tengo un paciente con un nódulo en el contexto de una enfermedad de Graves o en un Hashimoto, raramente encuentre malignidad en ese nódulo, pero igual lo vamos a punzar. Y si ya me da la punción positivo para carcinoma papilar, por ejemplo, ¿en qué me va a cambiar el tratamiento que yo voy a hacer? Si igual voy a hacer la tiroidectomía total más el vaciamiento ganglionar de toda la cadena recurrencial, y si en la ecografía o en algún otro estudio por imágenes que hayamos hecho, que con la ecografía suele ser suficiente, encuentro alguno más alejado en el confluente entre la cadena yugulocarotidia, etcétera, lo vamos a ir a buscar. Pero si no tiene ganglios, no los vamos a ir a buscar. ¿Qué es lo que nos importa a nosotros? Los pasos de la tiroidectomía. ¿Cómo vamos a tratar tanto el cáncer como la patología benigna en tiroides? Si yo tengo una tiroides sana, con un nódulo único, con punción benigna, y en el intraoperatorio el patólogo me dice en la congelación, es patología benigna, no hay malignidad, no tengo nódulos del otro lado, vamos a ir a la hemitiroidectomía. Y un paciente joven, que le queremos cuidar las paratiroides, que no lo queremos dejar hipotiroideo de por vida, pero si no, si tengo una enfermedad autoinmune más nódulo tiroideo, no tiene sentido, aunque sea benigno, dejarle la otra mitad de la tiroides, porque ese paciente en 2 años lo tienen en quirófano de nuevo, y entrar a un cuello operado ya es mucho más difícil que entrar a un cuello virgen.
Entonces, ¿cuáles van a ser los pasos de la tiroidectomía? Ahora también lo vamos a ver en foto. Voy a hacer la incisión cervical de Kocher. Voy a identificar primero y ligar todas las venas yugulares anteriores que se me aparezcan en el camino. No pasa nada, se pueden ligar perfectamente. Voy a abrir la línea media y voy a buscar la vena de Kocher. Y la vena de Kocher me va a formar un triángulo con la arteria carótida y con la tráquea que se llama triángulo de Simmons. Y ahí es donde voy a encontrar el recurrente del lado derecho y del lado izquierdo. Del lado izquierdo siempre es más fácil, porque está en el surco traqueoesofágico, pero en el lado derecho no. Que ahora cuando les cuente algunas consideraciones de importancia les voy a explicar por qué. Voy a buscar el recurrente y lo que yo hago y a mí me funciona, van a escuchar dos técnicas. El primero, que les van a decir la llave de la tiroidectomía, que es ir a ligar y seccionar el pedículo superior, luxar la glándula y ahí recién buscar el recurrente. Bueno, yo esta técnica no la uso, la usé muy poquito cuando era residente en el hospital, con los plantas de mi hospital, pero me volqué más a la otra, a la técnica de Joel, que es identificar primero el laringio inferior o recurrente, seguirlo en todo su recorrido hasta se ingresa al constrictor inferior, y una vez que lo tengo identificado y bien separado de la tiroides, recién ahí voy a pasar a la sección y ligadura del pedículo superior. Acá tenemos un paciente, por ejemplo, que tiene un cáncer de tiroides con una gran metástasis del lado derecho. La posición para operarlo es en hiperextensión. Hago un rollito, le puedo hacer con sábana o con un suero y lo envuelvo en una sábana para que no lo lastime y le genere lesiones por decúbito. Hago la incisión y hago un solo colgajo hacia arriba. También pueden encontrar, que ven donde tiene el lunar el paciente, bueno, en la mitad del cuello hacen la incisión y hacen un colgajo para arriba y otro para abajo. Particularmente a mí no me gusta, genera mucho espacio muerto y seroma postoperatorio. Acá les digo lo que les expliqué recién. Hago un único colgajo, incluyendo el músculo cutáneo, ligo y secciono las yugulares anteriores. ¿Y qué hago? Para liberarle las manos al ayudante, fijo con un punto el colgajo a la piel, que a veces casi llega hasta la altura de la sínfisis mentoniana. En este paciente hicimos una cervical de Kocher, pero ampliada por esa gran metástasis que tiene en el lado contralateral. Fíjense, por debajo del esternocleidomastoideo, la tumoración que encontramos, incluso está sobresaliendo por encima del mismo. Acá tengo, busqué el recurrente, lo seguí hasta su ingreso al constrictor inferior, lo separé de la carótida, incluso acá se ve la carótida y se ve la pinza de Alice que está, y el separador que están teniendo la metástasis. Seccioné el istmo tiroideo y le hice la hemitiroidectomía, preservando el laringio inferior o recurrente y sin lesionar la carótida, paso no menor. Cuando tengo identificado el recurrente y lo separo de la tiroides, solo en ese momento voy a ir a ligar el pedículo superior. Nunca lo ligo antes. Ligo y secciono la arteria tiroidea inferior, tiroidea superior, la tiroidea inferior y hago la ectomía del lóbulo en el que estoy y me voy al contralateral. ¿Por qué lóbulo voy a empezar? Si yo voy a hacer una tiroidectomía total, tengo una tiroiditis de Hashimoto y tengo un nódulo del lado derecho, voy a empezar por el derecho, porque la mayor parte de la patología está en el lóbulo derecho. Y si tengo alguna situación por la que tengo que discontinuar la cirugía, hago la hemitiroidectomía derecha, dejo el lóbulo izquierdo y el recurrente izquierdo perfectamente sano y sin tocar, y se volverá a operar en una segunda oportunidad o no. Eso después se evalúa. Pero si tengo alguna situación con el recurrente, lo manoseo mucho, lo secciono, porque por la razón que sea, siempre voy a empezar por el lado donde haya mayor patología. En este caso ya se seccionó completamente la tiroides, pero fíjense la metástasis que le queda del lado izquierdo en este caso. Este es otro paciente, pero fíjense la tráquea limpia, ambos nervios están perfectos, acá se va entrando el laringio inferior o recurrente al constrictor inferior, y después vamos a pasar a hacer el vaciamiento. Esta es una tiroidectomía total que se le hizo a un paciente que tenía un carcinoma anaplásico. Este paciente salió de quirófano con traqueostomía, porque sabemos que el anaplásico no tiene tratamiento y la recidiva es súper alta en los primeros 6 meses. Y esta es la incisión final de este paciente. Ahora,
El vaciamiento de la cadena recurrencial, de los compartimentos cervicales involucrados, como les dije previamente, y lo que tengo que hacer es una importante estadificación preoperatoria, como les dije antes, con la punción y con una ecografía bien minuciosa. Es importante, chicos, que ustedes empiecen a aprender a hacer ecografía, que vayan con la gente de imágenes, que les pidan que les enseñen a hacer ecografía, que en la mayor parte de los quirófanos hay ecógrafo, porque los anestesistas lo usan, entonces se los piden y empiezan a mirar. Si yo mido un istmo, por ejemplo, de 7 milímetros o más, yo sé que esa tiroide me va a dar batalla, que va a ser grande. O sea, ya con la ecografía tenemos, midiendo el istmo, un predictor de que esa cirugía va a ser complicada. Y todas las complicaciones que vamos a empezar a ver acá, vamos a ir yendo y viniendo a cada pasito de la tiroidectomía. El primer problema que se nos plantea es no lesionar el laringio inferior o recurrente. Se decía que del lado derecho, casi el 1% eran no recurrentes, es decir, que salía directamente desde el neumogástrico, no que iba hacia abajo, pegaba la vuelta por debajo del bronquio, por debajo de la arteria y subía. Ahora, si ustedes aprenden a hacer ecografía preoperatoria, aprenden a ver bien la tiroides, y si tenemos suerte y la gente de imágenes tiene buena voluntad y les enseña, van a ver que el 24% de las arterias subclavias no nace del tronco brachiocefálico, sino que nace directamente de la aorta. ¿Y esto en qué me influye a mí? En que no se lleva para abajo el recurrente y el recurrente tiene que volver. Entonces, esta antigua creencia que el recurrente del lado derecho era casi el 1% no recurrente, asciende al 24%. Entonces, si ustedes van y ligan primero el pedículo superior, abriéndolo, luxando la glándula, lo que se llamaba la llave de la tiroidectomía, saben que un 24% de los nervios se lo van a llevar puesto, lo van a lesionar, lo van a cortar cuando estén ligando y seccionando el pedículo. Por eso es importante seguirlo en todo su recorrido y una vez que lo ven ingresar al constrictor inferior, recién ahí vamos a seccionar y ligar el pedículo superior. ¿Hasta acá estamos bien? ¿Alguna duda? ¿No? Esto, por ejemplo, es la foto de una laringoscopía de una cuerda vocal, la ven medializada por sección del laringio inferior o recurrente derecho, un recurrente no recurrente, donde ligaron el pedículo superior primero y después fueron a buscar el nervio y ya estaba seccionado. Como consecuencia de esto tenemos la voz bitonal en el paciente. ¿Se puede solucionar? Sí, se hacen inyecciones percutáneas de ácido hialurónico, se trata de que la cuerda contralateral compense. Y otra cosa por la cual es muy importante que aprendan a hacer ecografía, ustedes también, es porque de rutina yo les hago en quirófano una ecografía de cuerdas vocales. Es súper fácil verlas, porque van a ver todo negro y dos palitos blancos que se abren y se cierran. No hay manera de que no aprendan a hacer eso. Es súper fácil y van a ver que las dos cuerdas vocales, cuando el paciente hace A, se van a abrir y se van a cerrar. Ahora, se detectaron un montón de hipomotilidades cordales haciéndole la ecografía en el preoperatorio. No les digo en el consultorio porque de rutina no tenemos un ecógrafo en el consultorio, pero en quirófano siempre hay, se lo piden prestado a los anestesistas y le miran las cuerdas vocales. Y van a ver un montón de hipomotilidades cordales que no se da cuenta el otorrino si le hace la laringoscopía previa porque está compensando la otra cuerda. Pero acuérdense de eso. ¿Cuál otra complicación vamos a tener sacando la tiroides? La hipocalcemia, la disminución del calcio en sangre. Y esto siempre es por hipofunción de las glándulas paratiroides. Y generalmente la lesión de las glándulas paratiroides es por daño térmico, por el calor del electrobisturí. Muchas veces son asintomáticas, pero un paciente que hace una hipocalcemia posoperatoria en una tiroidectomía, por la tiroidectomía ese paciente va a estar de alta a lo mejor en las primeras 24 horas, pero he llegado a tener pacientes internados 10 a 14 días por hipocalcemia. Nunca me pasó que fue hipocalcemia permanente. He visto casos de hipocalcemia permanente, pero generalmente son transitorias o hasta 2 años. Recién después del segundo año de hipocalcemia podemos decir que esa hipocalcemia es permanente. Y esa hipocalcemia que le da calambres, hormigueo en los labios, en los dedos, peribucales, el paciente está irritable, tiene arritmias cardíacas, pero es muy molesto y la calidad de vida del paciente se deteriora muchísimo.
y más si van a operar un paciente joven con patología benigna. Como acá les dije, es permanente o transitoria y no necesariamente tiene que haber sido por ectomía de las glándulas paratiroides, sino también puede ser también por la ligadura alta de la tiroidea superior. Son los menos, pero lo que más daña la función de las paratiroides es el electrobisturí. Voy a hacer una pregunta, a ver si alguien me la puede responder. ¿En cuánto ponen el electrobisturí cuando operan un cuello? Alguien que me diga y no hay respuestas incorrectas. Alguien insólito que me diga. 20, 30, 15. ¿Cuánto usan? A ver, no sé. Si no digo yo, alguien que sea valiente. Si quiere no prende la cámara y yo no lo miro. ¿Nada? ¿Nadie usa el electrobisturí en el cuello? Ahí ponen 20. 20. ¿Por qué? ¿Por qué ponen 20? Luciana y Gerardo. A ver si A alguno ver, se anima a hablar. Luciana no está mal, Gerardo no está mal, pero me encantaría que me digan por qué. Les digo algo, yo hace poco en un congreso no lo supe responder y pasé el papelón de mi vida porque soy especialista. Ustedes no hay manera de que hagan papelones porque son residentes y lo que digan está bien y están aprendiendo. ¿Por qué usan en 20? No, porque desde que entramos a quirófano con el especialista, él lo usó así, veíamos que estaba bien, que no era tan alta, que no daba para aumentarle, que estaba bien así, si no íbamos a lesionar más si aumentábamos. Yo dije lo mismo, porque quien me enseñó a mí lo usaba en 30, quien me enseñó al otro lo usaba en 20, y no todos los electrobisturí son iguales. El de tu hospital Claro. está en 20 y le funciona bien. Fenómeno. Ahí pone Ahora, Gerardo que él ni idea, pero que él vio que el jefe lo usó así. bueno, lo mismo decía yo, chicos, lo mismo. O sea que lo que respondan está bien. Pero la pregunta es, ¿cómo hace coagulación el electrobisturí? ¿Qué hace el electrobisturí? ¿Cuál es el órgano, cuál es el tejido que más agua tiene en el cuerpo? A ver si alguno me contesta. ¿Cuál es el que más agua tiene? Yo les digo para que no tengan vergüenza. Un especialista dijo el músculo en el Congreso. No está mal. Pero el que más líquido tiene son los vasos sanguíneos. Entonces, ¿cómo coagula el electrobisturí? ¿Qué hace el calor? Lo mismo que le pasa al agua cuando la meto en la pava. Lo diseca, lo evapora el agua. Entonces hace hemostasia porque hace un tapón hemostático que es sin agua. Ahora, cuando yo uso el electrobisturí, cuando se me seca ese tejido, por gradiente de concentración, se me trae el agua de la vasa vasorum del nervio, del laringio inferior o recurrente. Entonces me deja un nervio sin irrigación. Entonces cuando termina la cirugía, porque a mí me pasaba también, y a mí me enseñó esto mi papá, me decía, vos sacás foto y mostrás que el nervio está entero, por si el paciente queda disfónico, vos mostrás que el nervio está entero. Está, fenómeno. Sacamos la foto y digo, no puede ser que esté disfónico. Si el nervio lo dejé enterito. Sí, anatómicamente lo dejamos fenómeno, pero funcionalmente ese nervio no sirve más para nada porque no tiene irrigación. Entonces, el arma más mortal y letal que hay en el cuello es el electrobisturí, porque por gradiente de concentración me diseca el agua de la vasa vasorum de todos los vasitos que irrigan al nervio. Entonces, primer causa de hipocalcemia y de lesión recurrencial es el electrobisturí, porque lo mismo le hace a las arterias y a los pequeños vasitos que irrigan a la paratiroides. Entonces, ¿cuál es la mejor forma? ¿Cuál es el número que yo le tengo que poner al electrobisturí para operar una tiroides o una paratiroides? Es 0. No tengo que usar electrobisturí. Si no tengo sistemas de energía, como después les voy a mostrar, que es lo último que hay ahora dando vuelta, pinza y ligadura. Pero el electrobisturí lejos del nervio. Si pueden a más de 1 centímetro, mejor. ¿Sí? Y el manoseo de las paratiroides intraoperatorias, como así también del nervio, me va a generar o la disfonía o la hipocalcemia. Acá yo les puse drop de PTH. ¿Cuáles? Antes se hacía, miren por todas las que pasé,
hacía la tiroidectomía total, como esa que les mostré la foto, que quedó con un tajo grande, con drenaje. Lo dejábamos con 6 ampollas de calcio endovenoso goteando 24 horas, en terapia intensiva. Al otro día le sacábamos sangre. Si el calcio estaba normal, le pasábamos a calcio vía oral. Y a las 48 horas, si el calcio venía normal y el paciente toleraba el calcio, a él le dábamos el alta, si todo venía bien. Yo sé que no se puede hacer esto en todos los lugares, pero sepan que existe y que es de buena práctica saberlo. En el hospital capaz no se puede, pero cuando hagan su práctica privada, si a alguno le gusta la especialidad, sepan que esto existe y que es el mejor predictor de hipocalcemia. Se llama drop de PTH. Yo tengo al paciente en quirófano, le pone el suero al anestesista, le saco sangre. Inmediatamente lo mando al laboratorio. Y eso me va a decir con qué PTH empecé. Y a las 4 horas postoperatorio le vuelvo a hacer una PTH. ¿Cuál es la vida media de la PTH? 4 horas. Entonces, en 4 horas, la PTH va a caer a la mitad si yo le lesioné las paratiroides. Si yo tengo una PTH inicial de 30 y una PTH a las 4 horas donde la vida media disminuyó al 50%, si es que me llevé puestas las glándulas o las lesioné y hice una lesión térmica, el resultado me da 27, ese paciente no va a hacer hipocalcemia, porque el inicial y el postoperatorio a las 4 horas no cayó al 50% del inicial. Entonces, ese paciente lo puedo dejar perfectamente sin calcio, ni endovenoso, ni vía oral, ni nada, porque no va a ser hipocalcemia, porque es seguro que no lesionaron las paratiroides. Está haciéndose otro estudio, de que en realidad ya está hecho, de la Universidad de Valencia, se las puede teñir con verde indocianina, pero todavía no hay acá ni en ningún lugar de Latinoamérica. Pero también se las inyecta verde indocianina y se tiñen de color verde. Y hay una campaña que se está haciendo con la Universidad Nacional de Medellín, la Universidad de Valencia y acá la Universidad de Buenos Aires, que se llama Hipopara Cero para el 2023. Y todas estas cosas que yo les estoy diciendo son las que van a colaborar al Hipopara Cero. Les aseguro, chicos, que un paciente con hipocalcemia o con disfonía postoperatoria es lo peor que le puede pasar al cirujano de cabeza y cuello. Lo peor. Esta paciente, por ejemplo, ¿se acuerdan que les conté que al principio les poníamos 6 ampollas de calcio goteando endovenoso, que al otro día le sacábamos el calcio endovenoso, le pasábamos a vía oral? La paciente tenía la vía ahí puesta, le costó un montón al anestesiólogo poner la vía. Yo le indiqué las 6 ampollas de calcio a pasar a 7 gotas por minuto. No había cama en terapia, la paciente fue al piso. ¿Qué pasó? Le abrieron la chapita y pasó con las 6 ampollas, el enfermero no sé por qué entendió que las tenía que pasar en bolo y por suerte la vía estaba infiltrada y todo el calcio quedó acá porque si la pasaba a las 6 endovenosa era paro cardíaco seguro. Esta mujer era tejedora, perdió la función de un dedo, del dedo pulgar y parte del dedo índice. 7 colgajos requirió para arreglar esa lesión que le generó el calcio endovenoso. Así que fíjense lo importante que es cuidar las paratiroides. Y 17 millones de pesos pagó la prepaga por el juicio que esta mujer le hizo al sanatorio. Otra complicación que podemos llegar a tener, y que dicen que es la más temida, para mí no hay peor cosa que la hipocalcemia y la lesión recurrencial, que es el hematoma sofocante. Siempre es culpa nuestra, chicos, siempre. El hematoma sofocante siempre es por defecto técnico. Hoy en día, con todas las cosas que tenemos a nuestra mano para evitarlo, no podemos echarle la culpa absolutamente a nada. Cirujanos que me han enseñado a mí decía, me cortaste muy corta la ligadura, me la hiciste muy floja, siempre era culpa mía o culpa de otro, nunca el que lo operó, y siempre el responsable, no digo culpa porque nadie tiene intención de hacer un hematoma sofocante en un paciente, siempre es responsabilidad nuestra y es por defecto técnico. Pero esto hay un montón de cosas, Valsalva al final de la cirugía, una hemostasia súper cuidadosa, pinzas y ligaduras, no confiarse en el electrobisturí. Y cuando terminan la tiroides, yo puse dilema dejar drenaje o no. Yo no dejo más drenaje, pero desde el año 2016, que viajo a Texas, a Estados Unidos, a un congreso sobre todo lo que es neuromonitoreo y utilización de energía en la cirugía de tiroides y paratiroides, ahí ya no estaban dejando drenaje hace 5 años. Llego a mi casa
¿Y quién tenía un nódulo tiroideo? Mi marido. Lo opero. Lo que me pedía, por favor, que no le deje drenaje, porque claro, conviviendo conmigo escuchaba que los pacientes se quejaban que le molestaba el drenaje, que le dolía cuando le sacaba el drenaje, que el orificio del drenaje le quedaba feo. Me pidió tanto, por favor, que no le deje drenaje, que no le dejé drenaje. Así que él fue mi paciente cero. Hace 9 años no dejo drenaje. La pregunta es, ¿al hematoma sofocante lo drenamos? Siempre. No llamamos a nadie. Lo encontramos, vamos y lo drenamos. Ahora, este caso, ¿ustedes lo drenarían? Que está violeta. Se nota que no es un hematoma nuevo, es un hematoma viejo por la coloración. Fíjese que hay parte verdosa, violeta. No está fresco este hematoma, no es de hoy y la herida tampoco es de hoy. ¿Qué me sugieren ustedes? ¿Lo drenan o no lo drenan? Es un hematoma tardío, no es un hematoma que lo estaba asfixiando al paciente. ¿Lo esperan, no lo esperan? ¿Qué harían? ¿Alguien que lo escriba, aunque sea? Ya les digo, chicos, no hay respuestas malas. No lo dreno, pone. No lo dreno. Bueno, este paciente lo tuve que drenar, chicos. ¿Por qué lo tuve que drenar? Fíjense que acá se ve el tubo endotraqueal, que ya lo habían intubado al paciente. Le hicimos una laringoscopía, se pudo intubar. Este paciente lo operó un viernes a las 7 de la mañana, se va de alta a las 8 de la noche, lo más bien, sin ningún problema. Sábado a la noche sale con la novia, domingo a la mañana, a la madrugada, cambia la goma del auto, hace fuerza y hace este hematoma. Lo tuve que meter en quirófano porque tenía dificultad respiratoria. Preferible abrirlo, lavarlo, a dejarlo así y tenerlo 14, 15 días internado en el sanatorio. El dilema que me encontraba era, ¿le hago traqueostomía? ¿Sí o no? Como este paciente iba a estar en terapia intensiva, cerquita a quirófano, paciente joven, me la jugué, no le dejé traqueostomía y anduvo bien. Pero si están en la duda de que no le encuentran un sitio franco de sangrado o piensan que el paciente puede volver a sangrar, chicos, una traqueostomía no mata a nadie y salva muchas vidas. Así que este sí lo tuve que drenar, lamentablemente. Otra complicación que podemos llegar a tener es la recidiva. ¿Qué hacemos para evitar la recidiva del cáncer? Acá es donde, primero, una buena técnica quirúrgica. Si tengo bajo guía ecográfica la posibilidad de marcar las metástasis, así sea, previo a la cirugía, hacerle la ecografía y dibujarla con un fibrón en la piel, marcarlas o lo que sea, lo hacemos. Y el posoperatorio, ahí donde va a entrar en juego el endocrinólogo, que le va a hacer o no el yodo radioactivo, que generalmente anda muy bien para los carcinomas papilares, pero no para los otros. Últimamente se está usando una droga que se llama Tyrogen, que se usa para los pacientes que tienen confirmado el carcinoma papilar con metástasis pulmonares y suelen andar bastante bien. Cuanto más joven es el paciente, mejor es la evolución. Pero ya les digo, si aprenden a hacer ecografía, van a estar en este siglo. No hacer ecografía en cirugía de cabeza y cuello, no saber hacer ecografía atrasa 100 años. Así que aprovechen ahora, vayan al diagnóstico por imágenes o con la gente de percutáneo y que les enseñen cuando ellos hacen la punción aspiración con aguja fina de los nódulos tiroideos, que les enseñen a hacer ecografía. Y siempre, siempre que opero un cáncer, que yo ya sé que es un cáncer, tengo que tener buenos márgenes quirúrgicos, en lo posible que estén libres de enfermedad. Acá yo les puse una anatomía patológica de un paciente, una tiroidectomía total, dice estudio intraoperatorio diferido era un carcinoma papilar. La variante folicular vino después. Es de un hombre joven justamente. Solamente del lado derecho, invasión angiolinfática no había, invasión perineural tampoco, no se extendía al extratiroideo y los márgenes fueron libres de lesión. ¿Cuál es la conclusión de esto? El paciente se cura completamente. Ahora donde quiero hablarles de un poquito de lo último que estamos usando en cirugía de cabeza y cuello. Pero antes de eso, quiero que abran un poco la cabeza y piensen, ahora no pasa nada, porque ustedes son los residentes, no son los responsables del parte quirúrgico en la cirugía, y si hay algún juicio o una complicación que es raro en los hospitales, la van a ver más en la actividad privada,
ustedes tienen una obligación que es de medios, no de resultados como los plásticos o los patólogos. Yo tengo la obligación, no tengo la obligación de garantizarte un resultado bueno, pero sí de usar todos los recursos publicados de tecnología disponible que existan al momento en que yo al paciente le hago una cirugía. Esto es el artículo 1716 del Código Penal. Si yo usé todo lo que tengo a mi alcance, lo que está descrito actualmente, a mí nadie me puede hacer responsable de nada, porque nosotros no vamos tratando de que el paciente haga hipocalcemia, de dañarle las paratiroides, de dañarle el recurrente, no es nuestra intención, pero puede suceder. Ahora, si yo lo opero como se operaba en el año 1900, sí, el paciente me puede hacer un problema legal porque lo estoy operando con técnicas que ya no se usan más y que en los libros no están descritas. Mientras yo use lo que está descrito en la literatura al momento de la cirugía, siempre voy a estar cubierto. Está bien, lo que nosotros queremos es que ande bien el paciente, obviamente nuestra primera cosa, pero nuestra segunda cosa también, chicos, cuiden su matrícula, que bastante les costó conseguirla, y es muy dura la residencia de cirugía como para perder el título por alguna cosa de estas, que ni lo nombro, que se llaman los juicios de... ¿Por qué les puse esta foto y le puse Sócrates y el cambio? Puse, el secreto es enfocar tu energía no en luchar contra lo viejo, sino en construir lo nuevo. ¿Y a esto a qué voy? A la técnica quirúrgica que vimos hasta ahora es vieja. Se hace desde hace 100 años hasta ahora. Y van a decir, no hubo mucho cambio en todo eso. Sí hay mucho cambio. Se saca la tiroides por la boca, se usó la tiroidectomía endoscópica. Pero esas son cosas que ahora no vamos a ver porque todavía, de hecho, lo que se llama TOEDVA, que es sacar la tiroides por la boca, todavía nosotros la estamos aprendiendo o tratar de aprender, así que no los voy a marear con eso, pero sí con otras cosas. ¿Se acuerdan que hablamos de los métodos de coagulación que conocemos? La pinza y la ligadura, y el gran amor quirúrgico mío, por eso les puse corazón, el electrobisturí. Pero también les puse que era un arma mortal. También tenemos para operar lo que es la utilización de energía y neuromonitoreo. Hay un montón de marcas, yo puse esta porque es la que uso, pero hay un montón de marcas que tienen neuromonitoreo. Y ahora les voy a explicar qué es. Y acá tengo la pinza, que reemplaza el electrobisturí, el anestesiólogo que pone el tubo endotraqueal con un sensor en el medio de las dos cuerdas vocales, y Jessie, que está teniendo este palito, digamos, yo le digo el palito mágico, que es el sensor donde vos registrás la actividad nerviosa cuando estás haciendo tu cirugía. Utilización de energía. Hay muchas pinzas de estas, de muchas marcas y variadas, que cortan y coagulan, pero no por calor, sino por vibración. Entonces, esta particularmente a mí me gusta porque no tenés botón coagulación, corte, es livianita y me cae muy bien, pero hay muchas marcas, no importa cuáles. Corta y coagula en frío, entonces no me da lesión térmica. Yo puedo hacer una corte y sección al lado del nervio que no va a haber lesión térmica, contra lo que puede pasar si utilizo el electrobisturí, que es la fotito del fuego que tengo al lado. El NIM, ahora les voy a explicar qué es, el neuromonitoreo intraoperatorio. Yo ahora les voy a mostrar un videíto donde se va a escuchar, tenemos el nervio recurrente, tiene dos ramas en las que se divide cuando entra. La rama motora, que es la más grande, y una muy chiquitita, que es la rama sensitiva. Que un montón de estudios, especialmente uno italiano de la Universidad de Milán, descubrieron que esta rama externa sensitiva no responde a la estimulación nerviosa, justamente porque es sensitiva. El neuromonitoreo me indica, cuando yo abro, toco y me voy fijando dónde suena, y dónde suena es que está el nervio. Entonces ahí me voy a poner a buscar y a divulsionar el nervio. Si no suena es porque el nervio ahí no está. Y les voy a hacer escuchar un video, a ver si lo escuchan. Es cortito. Y a ver, dividido en la rama sensitiva y motora. A ver, llévate, Jess. Con el dedito, mira. Esta es la rama sensitiva, no tiene que sonar. Y la motora. Bien. ¿Vieron que dice 226? Bueno, tengo el neuromonitoreo, tengo la pinza para hacer coagulación que no me da calor. Fenómeno, sos re crack, tenés todo, no podés tener hipoparatiroidismo ni lesión recurrencial. Así todo, sí lo podés tener.
Porque vos podés tener la mejor tecnología del mundo, nada va a reemplazar una buena técnica quirúrgica. No quiere decir que todos estos, que yo le digo, todos estos juguetes, reemplacen saber la técnica quirúrgica original, sino que me van a ayudar y me van a dar un extra. ¿Cómo lo interpreto? Es el tema. Si yo abro, encuentro el nervio y lo toco y dice 236 MHz, fenómeno, y al final de la cirugía tiene 80, ese nervio está dañado, quizá no por calor, sino por el manoseo. Entonces, yo tengo que ir monitoreando el nervio, y la frecuencia inicial no tiene que caer a menos del 50% de la final. Si yo lo voy monitoreando y voy viendo que la frecuencia me va bajando, bueno, sigamos despegando por otro lado, dejemos el nervio tranquilo un rato, dejemos 15 minutos la cirugía en stand-by, tapándolo con gases y esperando para que el nervio se recupere y podamos seguir operándolo. Pero o sea, acuérdense, ninguna tecnología reemplaza aprender bien la anatomía y saber bien la técnica quirúrgica. Ahora, si a eso le sumo la tecnología, ahí sí que chicos, no pueden fallar. Una conclusión final con respecto a todo esto, y con el uso de las nuevas tecnologías, fíjense, no pongo marca ni nada, solamente le pongo, con la utilización de energía, los costos de internación van a variar un montón, va a ser mucho más barato. Entonces, en el hospital les pueden decir, sí, pero ¿cuánto sale eso? Sale mucho más barato usar la energía que dejarlo internado 3-4 días. Y ni hablar si tienen una complicación, ni hablar. Entonces, todo esto hace que sea mucho más barato y que a la hora de pelear para que les autoricen estos juguetes, ustedes tengan armas para defenderse. El tiempo quirúrgico aproximadamente de una tiroidectomía total, sin o con vaciamiento, puede ser entre 30 y 40 minutos, es 30 minutos, contra 180, 2/3 horas de una tiroidectomía común donde tiene que hacer pinza, ligadura, pinza, ligadura. Y el tiempo de internación, las tiroidectomías totales sin vaciamiento en pacientes lúcidos que viven cerca de la institución donde la operan, en 12 horas se puede ir a la casa, porque el hematoma lo van a hacer en las primeras 8 horas. Después de las 8 horas es raro encontrar un hematoma tardío. Lo que va a retener al paciente internado es la hipocalcemia. Y sin utilizar todo esto me va a demorar entre 2 a 3 días, se va a quedar internado el paciente. Hasta acá con lo que va de tiroides. ¿Alguna duda? ¿Me quieren preguntar algo? Pregúntenme, no tengo ningún problema, no hay preguntas malas. Todos nos podemos equivocar ahora, no cuando estemos solos operando. ¿Alguna preguntita? Yo igual al final les puse mi mail por si quieren venir a ver estas cirugías que seguramente en el hospital no van a ver, porque no hay presupuesto claramente, y si no tienen con quién ir a ver afuera, yo de Mil Amores los recibo en mi quirófano, tengo un promedio de 6 a 10 todas las semanas, yo o mi equipo, que lo usan también y no van a tener ningún problema en recibir al que tenga voluntad. Si no, pasamos a la última partecita que es mucho más fácil, porque ya nos sacamos todos los principales escollos de encima viendo tiroidectomía. Ya sabemos entonces que si hacemos una tiroidectomía, tenemos el primer gran problema que es el nervio, el segundo la hipocalcemia y tercero es el hematoma. Acá no vamos a tener hematoma sofocante, porque no vamos a recorrer los 4 compartimentos. Acá vamos a recorrer 1, si tenemos suerte y es un adenoma. Entonces, vamos a empezar con las paratiroides. Ustedes saben que son en promedio de 4. Las superiores se originan en la 4ª bolsa faríngea y las inferiores en la 3ª bolsa faríngea junto con el timo. Y cuando descienden a ubicarse en su posición final, encontramos 2 por detrás de la tiroides en el polo superior y 2 por detrás de la tiroides en el polo inferior. Normalmente. Pero existe lo que se llama el área de dispersión, que es desde el agujero ciego, desde donde se originan, hasta la región torácica. A veces encontramos 4, 5, nunca hay menos de 4, siempre puede haber 4 o más. Aparecen en las 26 semanas de gestación, y el tamaño es una arvejita, y en general son de coloración verdosa, pero el 80% del contenido de la histología de la paratiroides es grasa, entonces es muy fácil no verlas y llevárselas.
y tiene una longitud de 8 o 9 milímetros y un peso total de 40 gramos. O sea, son súper chiquititas en estado normal. Por eso muchas veces no las vemos. Por eso hay que cuidarlas del calor y de manipularlas. ¿Cómo se irrigan? Por ramas terminales de la tiroidea inferior o anastomosis que se unen de las tiroideas superior e inferior. Y las inferiores, el 80% es con la tiroidea inferior o alguna de sus ramas terminales. Acá en esta foto están viendo la tiroides desde atrás y las 4 glandulitas en lo que es la anatomía súper normal, sin tener en cuenta los que les conté, el área de dispersión. Tiene 2 tipos de células, las principales y las oxifílicas. Las principales son las que producen PTH, la paratormona, y las oxifílicas se cree que son las células principales modificadas, pero no producen hormona. ¿Qué hacen? Producen la PTH, y la PTH aumenta la reabsorción tubular de calcio, o saca el calcio de su principal fuente de almacenamiento, que es el hueso, para mantener el calcio estable en sangre para las funciones vitales, especialmente la contractilidad miocárdica o de todos los músculos, pero la peor y la que nos puede llevar a tener algún problema severo es la miocárdica. Y además participa en el metabolismo del magnesio, del fósforo, del sodio y algunos que otros aminoácidos. Y ni hablemos del fósforo, que son inversamente proporcionales. ¿Qué hace la PTH sobre sus órganos diana? Acuérdense que tenemos la vía autoparácrina y la vía endocrina. No importa mucho, pero tenemos que saber que actúa en casi todos los tejidos del cuerpo, porque todos los tejidos del cuerpo necesitan calcio para funcionamiento, incluso en la membrana que va del espacio intravascular al extravascular. ¿Qué regula la PTH? Los metabolitos de la vitamina D. Por eso, ¿en qué tipo de pacientes están aumentadas globalmente todas las paratiroides? Si los metabolitos de la vitamina D son las que inhiben el crecimiento de la glándula. ¿En qué paciente tenemos problemas en el metabolismo de la vitamina D, del fósforo, del calcio? ¿Qué patología de base pueden llegar a tener? ¿No? Una pista, dializan. ¿No se animan a decir? A ver. Insuficiencia renal. Muy bien. Dicen. Muy bien. En los pacientes con insuficiencia renal, los metabolitos de la vitamina D están súper bajos. Entonces no se va a inhibir el crecimiento de la glándula. ¿Y qué me va a pasar con las glándulas? Se me van a aumentar las 4 globalmente de tamaño. La paratormona se va a disparar, va a sacar calcio del hueso y van a ser pacientes con osteopenia, con osteoporosis. ¿Sí? También los mecanismos de feedback positivo y negativo hacen que la glándula aumente o no de tamaño independientemente de los metabolitos de la vitamina D. Si, por ejemplo, tengo el calcio en sangre bajo, va a aumentar la paratormona para sacar calcio del hueso y mantener los niveles estables en la sangre. De esto también depende el metabolismo del fósforo, pero vamos a dejarle eso a los endocrinólogos. ¿Qué patología vamos a tener entonces globalmente en las paratiroides? El hiperparatiroidismo, primario y secundario. Ambos son estados hipercalcémicos. El secundario es la consecuencia de la enfermedad renal crónica por los metabolitos de la vitamina D. Y el primario es el adenoma o el carcinoma. Carcinoma vi 2 en toda mi vida, solo 2. Y la PTH inicial, previo a la cirugía, siempre fue por arriba de 2000. Ahora, en pacientes renales crónicos encontrás PTH de 1000, 1500, 2000, 3000, pero nunca en el adenoma más de 400, 500, 600. Más de eso ya empiezan a sospechar en un carcinoma. Y si sospechan un carcinoma de paratiroides, como les dije al principio, están asociados con los síndromes de neoplasias endocrinas múltiples, con el carcinoma medular de tiroides. Entonces el tratamiento en estos casos tiene que ser tiroidectomía total, más la paratiroidectomía, más el vaciamiento ganglionar. Depende de lo que tengamos. Les digo, en 20 años encontré 2, solamente 2. ¿Cuál es el tratamiento? En un paciente con una PTH inferior a 1000, voy a pensar en un adenoma. Voy a abrir, hacer la misma incisión que para la tiroides, o podemos usar también una incisión en un palito de hockey, un costadito, solamente para sacar ese adenoma. Ahora, yo no opero para tiroides si no tengo patólogo intraoperatorio. ¿Por qué?
Y si solamente la ecografía ve una glándula y las otras están chicas, porque esa es la más grande de todas, pero resultó que es una hiperplasia y el paciente no es renal crónico, existen esos casos también. Entonces, hago la incisión de Kocher, la cervical de Kocher, igual que la tiroides, por si tengo que ir a explorar las otras 4. Otra opción es marcarla con carbono en el preoperatorio, también le piden ayuda a la gente de cirugía percutánea o la de diagnóstico por imágenes, depende de quién lo haga. Insisto, aprendan ustedes a buscarlas también con la ecografía, practiquen en quirófano con el ecógrafo de los anestesistas. Lo que les dije es, en el carcinoma paratiroideo, es raro, pero en general está asociado a neoplasias endocrinas múltiples. ¿Y cuál es el tratamiento de la paratiroidectomía? Un adenoma, saco la glándula. Cuido el recurrente, porque acuérdense que generalmente las inferiores están muy pegaditas al recurrente, y las superiores, que están por detrás del pedículo, como vimos en el esquema anterior, están muy cerquita de la entrada del recurrente al constrictor inferior. Entonces, para esto también voy a usar neuromonitoreo del nervio. Si lo tienen a disposición y está, lo usan para todo. Si pueden, lo usan también. Y acá yo puse algo que saqué una charla TED. A mí me gusta mucho un cirujano que se llama Víctor, una persona que da charlas TED, que es español, que se llama Víctor Kappers, donde hablaba él decía que era el valor como persona, pero aplica para todo. ¿Cuál es mi valor como médico? La habilidad quirúrgica suma, fenómeno. El conocimiento también. Pero lo que les va a multiplicar es la actitud. La actitud que ustedes tengan con sus compañeros, con sus pares, con los de arriba, con los de abajo, con los pacientes. Y yo dividí en 2 grandes grupos. El dinosaurio, el que es cerrado, que se resiste al cambio, que es dogmático, que es rígido, que no le vengas con la tecnología porque los va a sacar volando, porque lo mejor es hacer una incisión enorme y cuanto más saquen mejor. Y los gusanitos, que los gusanitos tienen la habilidad de transformarse en mariposas y son los dueños del cambio. En este caso son ustedes, chicos. Aprendan todo, a hacer lo que se usaba, lo que usan y lo que existe. Por eso de 1000 amores, yo los invito las veces que quieran, incluso estamos hablando con Agus para armar un taller para mostrarles la tecnología que existe en cirugía de cabeza y cuello, pero bueno, lo vamos a armar para más adelante. Me encantaría que me pregunten lo que necesiten, lo que les quede alguna duda. Sé que es un montón de patología para tratar en poco tiempo, pero también sé que es algo que no hacen cotidianamente en sus residencias porque no es la especialidad más buscada, cabeza y cuello, ni es la que más guste, pero al que le gusta es bienvenido. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? ¿Algo que me quieran preguntar? ¿Saber? ¿Que les quedó, no fui clara con algo? Sé que están cansados, pero bueno. ¿No? Bueno, todos estos son todo mi equipo, que son, yo les digo, todos los gusanos. Les digo gracias a ustedes por la atención, por estar. Acá hay una pregunta. Gracias. Lo que necesiten, les puse acá mi mail, chicos, si quieren. Ahí va. Es fácil, es paulaperurena@hotmail.com y cuando quieran, son bienvenidos. Mañana, si quieren, tengo 2 tiroides, pasado tiroides parótida, lo que ustedes quieran, y saben que nos vamos a ver 4 martes más. Si hay algo que quisieran, que no se animen a preguntarle ahora, no me quieren preguntar ahora porque les da vergüenza, me lo quieren escribir, se los contesto. Nos tomamos unos minutos la semana que viene para repasar algo, si quieren hacerse alguna pregunta. Y bueno, son bienvenidos cuando quieran. Agus. Bueno, qué genia, Pau, la verdad, me quedé fascinada, me encantó, la clase me pareció súper práctica y entretenida. Pablo, que es el muchacho de Acher que nos presta la plataforma, me decía, qué claridad cómo habla, obviamente él no es médico, pero está siempre en tema, y me dice, la verdad que impresionante, me llama la atención que por ahí los chicos no participen más. Le digo, mira que son residentes, le tenemos paciencia, recién estamos volviendo y hay muchos que están entre dormidos o con guardias, pero la verdad que la clase fue espectacular. Te agradezco de corazón y aprovechar y decir que Paula es otra cirujana argentina, así que invitarlas también a las chicas si se quieren sumar.
pero la verdad que personalmente a mí me encantó y bueno, estoy ansiosa por las próximas. Que si justo iba a decirte eso, veo un montón de chicas, no bajen los brazos, si nosotras pudimos, ustedes también. Están invitadas a Cirujanas Argentinas cuando quieran. El viernes tuvimos un reconocimiento en la legislatura por el protocolo de violencia de género. Son súper bienvenidas. Todo lo que le pasó a ustedes, a nosotras ya nos pasó, y no es que lo digo feliz y contenta, lo digo porque ya estoy grande, ya hace 20 y pico de años que estoy haciendo esto, y todo lo que a ustedes les pasó, creo que ya nada nos puede sorprender de las cosas que escuchamos. Estamos siempre abiertas para todos, hombres, mujeres, lo que necesiten, cuentan con nosotros, y bueno, seguramente nos vemos el martes que viene con glándulas salivales. Buenísimo. Y después estaría bueno organizar que lo vamos a organizar, de hecho. Después tenemos que charlar bien eso, a ver cómo hacemos para implementarlo, pero está buenísima la idea. Bueno, vos dejaste tu mail, yo dejé el mío también en los comentarios por cualquier cosa, si necesitan algo particular del curso. Ya les va a llegar más información, paciencia. Estamos terminando de organizar el cronograma de este año, que se nos acumuló todo en poco tiempo, así que hay que ponerse las pilas con no dejarse estar con las clases, porque vamos a subir clases mucho más seguiditas, y después les vamos a mandar todo lo que son fechas de los parciales y el final. Este es un curso, yo te contaba el otro día, Pau, que vale por 200 horas y es con examen, o sea que el certificado es bueno. Así que independientemente de aprovechar estas clases que valen mucho la pena, está validado por el gobierno de la ciudad, así que, bueno, nada, invitarlos a que se sumen, inviten a todos los que quieran, más allá de que es obligatorio para los residentes de segundo de los hospitales de Cava, ¿no? De municipalidad. ¿Algo más, Fede, que quieras decir? No, recién se lo escribí por privado. La verdad que felicitar a Paula. Yo desde la residencia que no entro en contacto con la cirugía de cabeza y cuello, y me pareció recontra claro, didáctico, me encantó. La verdad que me encantó. Para uno que yo estoy en el otro lado del tubo digestivo, ver algo que no hago ni voy a hacer, salvo en la urgencia, y me mantuvo muy entretenido durante la hora, así que te felicito y te agradezco por tu tiempo. No, gracias. Chicos, Picasa no dicen lo mismo, ya están aburridos de escucharme. A mí me encanta, igual, me puedo quedar toda la tarde, no tengo problema. Pero nada, contenta de estar acá con ustedes y bueno, nos vamos a seguir viendo los próximos 4 martes. Buenísimo, bueno, muchas gracias. Después la clase se grabó, así que la vamos a subir al campus también. Súper, yo ya te mandé el PowerPoint y una descripción en Word de todo lo que les dije para cuando lo tengan que estudiar. Sos una genia, gracias. Chao, chicos, gracias a ustedes. Muchas gracias, nos vemos el martes que viene a la misma hora. Chao, buenas tardes.